Históricamente se conoce como las devastaciones de Osorio a la orden del rey Felipe III de España al gobernador de la isla, en ese entonces Antonio de Osorio, de despoblar las regiones oeste, centro y norte de la isla para trasladar a sus habitantes hacia la parte cercana de Santo Domingo entre 1605 y 1606, como forma de aniquilar el contrabando en esas zonas. Se fundaron con la población desplazada los nuevos municipios de Monteplata y Vallaguana, cuya población venía de Vallajá y La Yaguana, actuales Puerto Príncipe y Fuerte La Libertad en Haití, y Montecristi y Puerto Plata. Tan importante llegó a ser el contrabando en la española que a comienzos del siglo XVII la mayor parte de su producción era adquirida por franceses, ingleses y holandeses, y en menor medida portugueses, los cuales atracaban sus barcos los más lejos posible de la ciudad de Santo Domingo, donde se asentaba la burocracia real. Algunos de los motivos de las devastaciones de Osorio fueron que el contrabando estaba afectando los intereses de España. En vista de esto, la madre patria solo tenía dos opciones. La primera era permitir que el contrabando continúe y la segunda era eliminar dicha práctica. El motivo principal de las devastaciones de Osorio fue el contrabando. El objetivo era acabar con esta práctica ilegal en la banda norte de la isla de Santo Domingo, ya que esta acción estaba afectando económicamente a la corona española. En base a todo esto, surgen tres preguntas. ¿Quién aconsejó la despoblación? ¿Quién la ordenó y quién la llevó a cabo? Después de muchas discusiones y luego de haber deliberado abundantemente en la corte española sobre la posible solución para erradicar el contrabando en la banda norte de la isla de Santo Domingo, se tomaron en consideración las siguientes dos opciones. El obispo Dávila y Padilla propuso que la corona incentivara el comercio en la banda norte y le concediera comercio libre a las naciones extranjeras con la zona. En otras palabras, Dávila y Padilla estaba proponiendo al rey Felipe III que aceptara el contrabando en la banda norte. Por otro lado, López de Castro propuso al rey III que trasladase a la población de la banda norte a los alrededores de Santo Domingo. De esa manera podrían adueñarse del cuero, que era lo que realmente le interesaba a los contrabandistas. El rey Felipe III decidió optar por el consejo de López de Castro, y en el 1604 se ordenó al gobernador español Antonio Osorio la despoblación de la banda norte de la isla de Santo Domingo, la cual se ejecutó entre 1605 y 1606, cosa que mencioné anteriormente. En resumen, la despoblación fue aconsejada por López de Castro, autorizada por el rey Felipe III y ejecutada por el gobernador Antonio de Osorio. Algunas de las consecuencias de las devastaciones de Osorio fueron la muerte de decenas de habitantes de la banda norte de la isla, enormes pérdidas económicas, pérdida de propiedades, la dispersión del ganado. Por ello hubo una gran cantidad de ganado cimarrón, destrucción de los centros de producción, destrucción de los hatos ganaderos, creación de dos nuevas comunidades próximas a la isla de Santo Domingo, Monteplata y Bella. Hola mis amores, mi nombre es Nicole Bautista y el día de hoy yo les estaré hablando acerca de la ocupación francesa e invasión inglesa en la Española. Después de las devastaciones, la parte oeste de la isla La Española quedó abandonada. Por ello, el contrabando continuó en las zonas devastadas. Con el tiempo, las zonas despobladas fueron ocupadas por piratas, bucaneros y filibusteros, quienes aprovecharon para cazar el ganado cimarrón, establecer su base de operaciones en las zonas despobladas y asentarse en las partes norte y oeste de la isla. Estos aventureros provenían de Francia, Inglaterra y Holanda, potencias enfrentadas al monopolio colonial de España. Además, luego de las devastaciones se iniciaron conflictos permanentes entre franceses y españoles por la posesión de la isla. Los piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros tenían como área de acción el Caribe, pero su punto principal de apoyo fue la isla Tortuga, que se convirtió en su centro de operaciones. Ocupación francesa. La Tortuga fue ocupada por los franceses en varias ocasiones. Esas ocasiones fueron en el 1629, 1630, 1635 y por último 1654. En el 1640 los franceses nombraron a Levasseur como gobernador de la isla Tortuga, es decir, a Oliver. En la parte española de la isla, La Española, se organizaron cincuentenas, grupos de 50 hombres armados o milicias fronterizas para luchar
contra los franceses, quienes fueron expulsados de la Tortuga en reiteradas ocasiones, pero volvían a ocuparla de nuevo, razón por la que los españoles dejaron una guarnición militar permanente para impedir su establecimiento. Sin embargo, la isla fue ocupada nuevamente por los franceses. Invasión inglesa. En abril del 1655, la parte oriental de la isla española sufrió la invasión de una flota inglesa, encabezada por William Penn y Robert Venables, y ordenada por el gobierno inglés de Oliver Cromwell. Las tropas inglesas fueron enfrentadas y expulsadas por los habitantes. Bajo el mando del capitán general español Bernardino Meneses Bracamonte o conde de Peñalba. El objetivo de la invasión inglesa era tener una colonia en el Caribe al servicio del Imperio inglés. Los ingleses tuvieron que abandonar la isla y se dirigieron a Jamaica. Saludos, mi nombre es Viviana Severino y hoy le vengo a hablar sobre los conflictos y tratados entre los españoles y los franceses. Los conflictos y guerras entre los españoles y los franceses por la ocupación de la Española culminaron con la firma de varios acuerdos de paz que reconocían la ocupación francesa en la isla. Los acuerdos fronterizos. El Tratado de Aranjuez de 1777, firmado entre España y Francia, estableció las fronteras entre los territorios español y francés en la isla La Española, en el Mar Caribe. A pesar de la firma de los tratados de paz que reconocieron la presencia francesa en la parte oeste de la isla, la continuidad de las tensiones y los conflictos hizo necesario que se establecieran acuerdos para delimitar el territorio de cada colonia. Por ello se firmaron otros acuerdos o tratados fronterizos. Uno de ellos fue el Tratado San Miguel de la Atalaya, firmado en febrero de 1776 por el gobernador de la colonia José Solano y Bote y el gobernador francés Víctor Teresa Charpentier, Marqués de Neri. Se acordó de fijar la línea fronteriza y colocar los bornes y ohitos entre las colonias desde el río Dajabón o Masacre en el norte y el río Pedernales en el sur. Tratado de Aranjuez, firmado en 1777, ratificó los acuerdos de San Miguel de Atalaya, fijando los límites entre las dos colonias. Así se finalizó la división entre la isla en dos colonias. En la segunda mitad del siglo XVIII, Saint-Domingue se había convertido desde el punto de vista económico en las colonias francesas más importantes y una de las más ricas del mundo. Esta fue organizada bajo un régimen económico capitalista basado en el sistema de plantaciones y en la esclavitud intensiva. Los principales productos cultivados fueron tabaco, caña de azúcar, algodón y añil o índigo. Hacia el 1653, los renglones básicos fueron las maderas y la caña de azúcar, y entre 1660 y 1700 el tabaco y el añil y el cacao. Esos estimularon la explotación de Saint-Domingue y establecieron el régimen económico esclavista. En consecuencia, crecieron las plantaciones y el comercio de Saint-Domingue y se desarrolló el tráfico de negros esclavos. Este último enriqueció la burguesía de los puertos franceses y fue uno de los factores de su propiedad. La población de Saint-Domingue se organizó de este modo. Blancos era la aristocracia y la dividía en grandes blancos ricos, propietarios de plantaciones, ingenios y esclavos grandes. El gobierno de Toussaint-Louverture. El propósito de Toussaint, que controlaba la colonia de Saint-Domingue en nombre de Francia desde 1798, era unificar la isla bajo la bandera francesa. Sin embargo, Francia no le tenía confianza debido a su liderazgo y autonomía, razón por la que no quería que éste ejecutara el Tratado de Basilea y ocupara la parte española. En 1800, Louverture solicitó al comisionado Roumont que decretara la abolición de la esclavitud y la trata negrera en la parte este de la isla
y le hizo firmar el decreto de toda posesión de Santo Domingo. Roumy y el gobierno de Santo Domingo se pusieron a su ocupación sin la autorización de la metrópoli y enviaron emisarios a España y a Francia para demostrar la ejecución del Tratado de Basilea. Lowther, luego de haber controlado la situación política de Saint-Domingue, ocupó Santo Domingo el 26 de enero de 1801 y tomó diversas medidas. La abolición de la esclavitud y la trata negrera, la confiscación de los bienes de la Iglesia, la reducción de los impuestos aduanales, la persecución al contrabando, la apertura al comercio de bienes de la Iglesia, la reducción de los impuestos aduanales, la persecución al contrabando, la apertura al comercio de todos los puertos, la organización de un aparato judicial moderno a través de la creación de un tribunal de apelaciones para aplicar las leyes, la obligación de sembrar frutos destinados a la exportación y la limitación de la pequeña propiedad agraria. Las leyes contra la vagancia que favorecían el sistema trabajo forzado y la construcción de escuelas. La división de la isla en distritos militares y departamentos. Y la proclamación de la Constitución el 8 de julio de 1801. El control de la isla de Toussaint-Louverture afectó los intereses de algunos colonos y propietarios de plantaciones, haciendas y esclavos, quienes pidieron el primer cónsul francés, Napoleón Bonaparte, restablecer el régimen colonial esclavista y la trata negrera en Saint-Domingue. En diciembre de 1801, Napoleón envió una expedición comandada por su cuñado, Víctor Emmanuel Leclerc, para desarmar y someter a los negros en Saint-Domingue y restablecer el sistema colonial.